Muy buenos días, ciudadanos de Ayacucho. Soy Francisco Álvarez de Toledo y este es un nuevo programa de Manos a la Obra. Hoy, sábado 17 de febrero de 2018, con una temperatura de 25 grados una décima y una humedad de 65%. Y tenemos un día lindo. Vamos a ver cómo viene el tiempo. Vendría bien una nueva lluviecita, ¿no? Por suerte, en esta zona estamos realmente privilegiados. Estuve escuchando distintas informaciones de otras partes de la Argentina, sobre todo la parte núcleo de la agricultura, allí por el lado de Rojas y Pergamino y todo eso, y parece que hay una seca muy pronunciada. Así que bueno, nosotros estamos afortunados, de todas maneras vendría fantástico una buena lluvia nuevamente. Así que bueno, ahí vamos tratando de entendernos con la naturaleza y de adaptarnos a ella, ¿no? Y qué lindo sería que pudiéramos por ahí entender ese concepto. Pero bueno, quiero pasarle los teléfonos para comunicarse con esta radio. Es el 02296-453507. Para mandar mensajes por WhatsApp es 2494-381079. Para mandar mensajes de texto es el mensaje de texto es 2494-475608. Para escuchar este programa por internet es www.ayacucho2000.com.ar. Allí cliquea FM88 y al aire, y aquí estaremos. Para escuchar programas ya emitidos es entrando por Facebook a Manos a la Obra. Aparecen un montón de programas y hay una cantidad de programas nuevos que han ido apareciendo y ciertos videos y comentarios que he ido aprendiendo a hacer, a subir, cosas que recibo y que me parecen tan interesantes, como un par de videos que tengo del doctor Albino, que es realmente un patriota, ¿no? Un doctor así como lo fue Favaloro, que estaba muy exitoso en sus cargos en Europa y se vino a su patria natal a tratar de ayudar a toda una sociedad desnutrida en su zona y después tratando de poder hacer conciencia, y hace comentarios muy interesantes sobre lo que es la pobreza y lo que es la riqueza y las cosas que debemos ir modificando, ¿no? Sin banderías y sin populismo, sino simplemente con firmeza y con conocimiento. Así que me parece altamente recomendable este señor, escuchar los videos de este señor. La verdad que son una caricia para el alma. Y bueno, y también hay un deseo en el día de hoy, de cada vez más pronunciado de mi parte, de tratar de hacer conciencia, ¿no? Ustedes saben que yo para acercarme a sus casas, a sus radios, trato de pensar, hoy pensando en la semana, todas situaciones que funcionen a partir del bien común. En general trato de pensar poco en cosas personales y sí voy analizando situaciones que van pasando en noticias, en distintas cosas cotidianas, ¿no? Conversaciones con gente que conozco, con amigos, con todo tipo de relaciones que uno va teniendo a lo largo de la semana. Y voy tratando siempre de encontrar el pro y el contra, ¿no? Y tratando de ver cómo sería alguna actividad o alguna actitud tomada, si fuera bien tomada o si fuera una actitud positiva, y las consecuencias que traería. Entonces, cuando veo un problema, trato de analizarlo. Bueno, ¿por qué llegó ese problema? Para tratar de evitar que eso suceda. No hay cosa mejor, por eso sirve la historia. La historia, ¿para qué nos sirve? No es por, ay, qué bien como conoce, qué culto. No. La historia lo que nos sirve es para
para ver un resumen de actitudes y actividades de poblaciones anteriores que han fallado o que han progresado de acuerdo a lo que uno esté buscando. Tenemos, por ejemplo, el imperio egipcio fue fantástico. Nadie entiende por qué ahora Egipto ha perdido todo lo que perdió y de pronto ese Nilo maravilloso con todo ese vergel desapareció y pasó a ser un desierto. Bueno, ¿qué pasó con ese imperio? ¿Qué pasó con los griegos? ¿Qué pasó con los romanos? ¿Qué pasó con los españoles, los ingleses? Fíjense que hay grandes imperios y después viene una caída. Por suerte hay mucha gente que se recupera. Los alemanes. Alemania quedó destruida después de la Segunda Guerra. Y hubo, dicho sea de paso, un pueblo que apoyó a Alemania en aquellos días, apoyó a Hitler. Era mayoría. Entonces, esas teorías que por ahí hablamos con tanto orgullo que el pueblo no se equivoca, es mentira. El pueblo sí se equivoca, porque al pueblo le tiran pan como en la época de los romanos y está todo bien. No importa si hay una sangría delante y se matan esclavos, no, eso es pan y circo, ¿no? Y en el fondo la historia lo que va marcando es que en muchos casos, cuando falta la educación, cuando falta el proyecto, cuando nos empezamos a distraer de lo bueno, empieza el pan y circo, ¿no? Y seguimos así con la Revolución Francesa, ¿no? O sea, podemos discutir horas sobre los nobles franceses y que entonces los derechos, sí, por ahí pudo haber habido un idiota suelto por ahí, hubo otros que eran muy constructivos. La reina de Inglaterra actual es una mujer austera, es una mujer que ha dado la vida por su pueblo la adora y los ha salvado de un montón de conflictos por su conocimiento, por su sabiduría. Eso no quiere decir de que todo sea impecable y que su sucesor no vaya a ser un idiota. No sé, ojalá que no lo sea. Yo que sé, cada uno va tratando de lograr aquello que pueda perpetuarse en la bondad, que pueda perpetuarse en algo que sea superador. Entonces les decía que se arma la gran revolución con una sangría espantosa en Francia y el revolucionario Napoleón termina coronándose emperador. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuáles fueron las actitudes diferentes? Terminó haciendo exactamente lo mismo o peor, porque no tenía experiencia, que los nobles de aquella época. Lo mismo sucedió con la Revolución Rusa, con una caída espantosa en lo que era el Imperio Ruso, que habían construido unas cosas fabulosas y que habían hecho una cantidad de cosas, y que iban, yo qué sé, era un pueblo que había avanzado en una cantidad de cosas, y de pronto, ¿en qué quedó? En un grupo de comunistas que decían una cantidad de cosas, que vivían como hiper multimillonarios y el pueblo muerto de hambre. O veamos hoy lo de Chávez, ¿no? Ahora lo de Maduro. Un pueblo riquísimo en petróleo, pero que con tanta distracción y con tanta estupidez hacen cola para el papel higiénico y se atoran todos en las fronteras para escaparse. ¿Quién ganó ahí? ¿A quién le sirve? ¿Qué vamos a seguir discutiendo? ¿No sería interesante tratar de sacarnos un poco todo ese barniz de discusión, de enfrentamiento, de odios, de culpas, para empezar a ser un poquito más humildes, un poquito? Es decir, bueno, ¿y yo en qué puedo ayudar? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Será posible
que el 30% de pobres sea sin la responsabilidad nuestra? ¿Y si hay 30% de pobres, que son aquellos que se supone no comen poco, que no tienen satisfechos sus necesidades básicas? Si ese grupo es el 30% de nuestra población, ¿cuánta gente hay que come todos los días y es más pobre que todos ellos? Que generan esa pobreza. Ustedes saben que la droga es generadora de pobreza. Márquenme una persona que sea adicta, que sea un gran emprendedor de alguna cosa destacable para nuestra comunidad. Una persona que tenga la concentración para poder desarrollar cosas que sea positiva para el resto del mundo. Una persona que circule tranquila y alegremente con libertad para poder tomar sus decisiones. Entonces estamos coqueteando con la droga todos los días. Y no, es cosa de la juventud, y no, que no que sé, sí, la cosa de la juventud, pero está una cantidad de gente lucrando con ese negocio infame. Ese negocio que mata. O les tengo que hacer un desarrollo de lo que es el traficante. O hay alguno que sea tan imbécil que no sepa cómo es el recorrido. O que no une el porro, el paco, la línea o lo que sea con la decadencia. No se sabe qué es lo que se está haciendo. ¿Por qué aceptamos esa excusa? No, pero lo que pasa es que... Entonces, no, bueno, pero tenía buena intención. Qué suerte. Pero de buenas intenciones está lleno el camino del infierno, porque no anduvo. Tenía buena intención, pero no lo logró, no hizo lo que tenía que hacer. No es cuestión de intenciones, es cuestión de resultados, señora, señor. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Para seguir un poquito con el tema este de la reflexión colectiva, que es un tema difícil porque está muy instalado en nosotros esto de la responsabilidad, ¿no? A ver, ¿quién se hace cargo? ¿Quién tiene la culpa? Es muy popular eso, funciona de esa manera. Entonces, nada, hay que buscar el culpable. Y generalmente el culpable no está. Entonces todo el mundo le tira con su mochila. Y después aparece, y entonces empieza la defensa. Entonces, y empieza a tirar la culpa para otro lado, porque en el fondo nadie está pensando. Es un flor de conventillo. Y la realidad es que está todo el mundo prendido, ya a esta altura, porque ya estamos empobrecidos, en tratar de tapar o de ocultar el muerto que está en el placar. Entonces todos queremos una cantidad de cosas que suenan muy lindas, como una linda jubilación, como un lindo sueldo, como vivir bien, como la seguridad, la justicia, la educación. ¿Y qué hacemos para eso? Nosotros estamos en alguno de esos temas, en la producción estoy yo, por ejemplo, y me esfuerzo más, logro mis resultados, logro mis metas. ¿Por qué no las logro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se puede pretender que algo funcione mejor en un país quebrado? ¿En un país que no tiene personas educadas? ¿Que todo lo exigen de manera de presión y de chantaje? No, porque lo que tiene razón, no tiene razón. ¿Y qué importa si tiene razón o no tiene razón? El derecho adquirido. Ayer hablaba con un amigo mío y pensándolo, ¿no? Un poquito, ¿cuál es el derecho adquirido que tanto se instaló como una cosa de verdad bíblica?
Derecho adquirido a la vida, sí. ¿Y si me muero, qué pasó? Y no pasó nada, yo qué sé, me morí. ¿Dónde está el derecho a la vida? Yo qué sé. El derecho a la vida sí, pero nadie me garantiza que vaya a seguir viviendo. Por lo tanto, el tiempo que tengo en este mundo tendría que tratar de usarlo para hacer cosas de bien y no para delinquir, no para acomodarme a algo que yo tengo derecho a. El derecho al trabajo, sí, fantástico, en la medida que lo cuide. O sea, el derecho está unido a la obligación. ¿Vamos a tener trabajo si no lo cuidamos? ¿Vamos a tener trabajo si nuestro empleo da pérdida? ¿Quién va a ser tan idiota de perder para emplear a otro? ¿Es posible? ¿Cuánto tiempo lo puedo hacer? Entonces, parando el país, ¿a quién le sirve? Esta semana, un caos. Todos chillando, ¿no? O sea, aparece una especie de justicia dormida que empieza a tratar de despertar y, oh casualidad, empiezan todos los sindicalistas a armar lío. Todos los sindicalistas multimillonarios. Yo no entiendo cómo es esto. ¿Alguien me puede explicar, por favor? ¿Cómo es que logra el compañero trabajador, como se autodenominan, ser multimillonario? ¿Cómo lo hacen? Nadie se pregunta. ¿O vivimos en un tupper? Lunes y martes tenemos paro bancario de los sindicatos de los bancarios. Aquellos que trabajan hasta los 55 años, porque han decidido de que es un trabajo muy estresante, como los maestros. ¿Qué? ¿Y el resto que no hacemos nada? ¿Cómo es la cosa? ¿Se dan cuenta que vamos permitiendo cosas que son esos derechos adquiridos de algún caradura que lo larga? Y bueno, sí, déjalo, total. Y hay otro que no tiene los testículos suficientes para decirle, no, mire, esto sí no es. Entonces todos negocian. Y vamos negociando con el tráfico de la droga, ¿no? Vamos negociando con lo decadente. Y en el medio la culpa, y en el medio la ignorancia, y en el medio el no hacer, y en el medio la distracción. ¿Y quién va a arreglar esto? Cambiamos de gobierno, entonces bueno, a ver ahora, ¿qué va a pasar? Este me va a salvar. ¿Cómo me va a salvar? Es un gobierno, es un flaco que hace un trámite, yo qué sé. O uno cree que la municipalidad acá me va a salvar la vida. No sea idiota, deje de ir a manguear allá, deje de ir a pedir cosas. Haga lo suyo, haga algo. O que es un florero. ¿De qué piensa vivir? ¿Del mangueo? Se ha puesto a pensar en esto. O sea, yo comprendo de que hay una cantidad de situaciones difíciles. Sí, yo todo esto lo entiendo. Pero ¿hace cuántos años que se está ayudando a todo un sistema que se ha puesto con una falta de educación en un lugar que es imposible de revertir? Utilizado por mercaderes de la política que van repartiendo cachos de pan. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir con esto? Ustedes saben que ahora está un gobierno el gobierno de Macri. El gobierno de Macri no es mayoría. Entonces, ¿qué hacemos con esto? La oposición, todos hacen trampa. Y mienten, y entonces el derecho, y esto, y porque yo no puedo permitir, y que no se dé una cantidad de historias, y todo me opongo, y todo el tiempo es trampas. Está bien, bueno, a ver, ¿cuál es la idea brillante? No, porque vos no vas a terminar el gobierno, lindo, muy democrático todo, ¿no? Un juez de la Corte Suprema, Zaffaroni, diciendo eso. Entonces ahora estamos tratando de llegar al récord Guinness, que en 100 años no hubo un solo gobierno que no fuera peronista que llegue a su final, a su mandato, al final del mandato.
¿Ustedes entienden lo que se está diciendo por estos micrófonos? ¿Quiénes son los peronistas? Porque hay una cantidad de gente macanuda que es peronista, pero hay unos fascinerosos, chantajistas y ladrones que han dirigido muchos años el peronismo. Y no veo que hagan análisis de eso. Yo recuerdo haber hecho distintos programas, uno con Julio Cano, me acuerdo del año pasado, ex intendente de aquí y peronista, y que le preguntaba, pero no hay un análisis de conciencia del peronismo. El peronismo no registra qué es lo que ha sucedido. No, bueno, pero en una época, y son todas evasivas. ¿Podemos negar que el peronismo prendía fuego iglesias? ¿Podemos negar que prendía fuego casas? ¿Que andaba con palos, con puntas, con clavos para matar a la gente? ¿Que la calle era de ellos? ¿Podemos negar eso? ¿Podemos negar la creación de la AAA? ¿Con el secuestro seguido de muerte? ¿Podemos negar que el peronismo permitió poner una ex bailarina de cabaret como presidente de la República? ¿Podemos negar que se han soltado todos los presos en la época de Cámpora? Primera medida del señor presidente Cámpora, que hoy tenemos una agrupación que se llama La Cámpora, en honor a ese animal. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con una sociedad que nunca hace nada? Porque también cuando llegan los militares, después de todas estas cosas, que son una de las tantas que fueron haciendo, ¿no? Es porque el pueblo no hizo nada. Como ahora que no se atreve, que está como tibia, ¿no? Como distraídos, tratando de ver a ver de qué manera logramos que alguien se ocupe. ¿Se ocupe de qué? ¿Quiere que le vayan a tocar el timbre a su casa y que le lleven una comidita rica? Usted está mal de la cabeza. Empecemos a tratar de entender cómo es el tema de la vida, porque tenemos un país fabuloso, pero no veo que esté habitado por gente cuerda. Yo lamento, por ahí a veces trato de ver de qué manera puedo llegar, ¿no? Entonces a veces me pongo un poquito duro, pero realmente he vivido muchas cosas difíciles. He vivido, por ejemplo, historias donde una noche, en la época de la guerrilla, pusieron en el casamiento de un íntimo amigo mío, pusieron 11 bombas, se escucharon 11 bombas, no es que salieron en la radio, no, yo en el edificio que vivía con mis padres, sonaron 11 bombas en una noche. También en una noche iba caminando y una bomba voló un edificio. Yo hacía 1 minuto que había pasado por abajo de ese edificio que se desplomó sobre la calle. Era una niña, una jovencita guerrillera de 15 añitos que había ido a visitar a su amiguita y en la mochila llevó una bomba que la puso debajo de la cama de los papás de su amiguita. ¡Qué amor! ¡Qué cariñosa la nena! Eso era la gente que circulaba en esos días. Entonces, ¿de qué hablamos? Recuerdo también mi hermana saliendo, el cuento que siempre nos impresionó muchísimo, saliendo de su departamento, que vivía en la calle Copérnico, justo al lado de donde vivía Martínez, el ex vicepresidente. Y una bomba que estalló
a la mañana cuando sale con sus chicos para ir al jardín encuentra un borceguí con un pie arriba de un árbol. Y ella saliendo a llevar a los chicos al colegio, buscando el auto con un tiro en la puerta. Qué lindo, ¿no? Se vivía bárbaro. ¿Cómo se limita eso? ¿Se le ocurre alguna manera? ¿Qué le vamos a decir a estos señores guerrilleros? Háganme el favor de no secuestrar y chantajear más gente. No las maten, por favor, no sean malos. Y la idea del contraataque era la idea que inventó la AAA, creada por Juan Domingo Perón. Entonces, ¿cuál fue la verdad que hemos mostrado durante años y que todo el mundo cayó? Y ya ni vale la pena seguir hablando de esto, porque ya Perón está muerta, Evita está muerta, está todo el mundo muerto ya. El tema es que no quiero que se muera todo el mundo más. Tenemos que construir, no podemos seguir hablando estupideces y mintiendo. Es imposible. Hay un artículo que les quiero leer, porque hablando de la mentira también, ¿no? Que me alcanzó Elsa López de Armentía esta mañana cuando voy a la panadería para traer las medias lunas de la familia para acá, para la radio. Y me alcanzó un artículo que me pareció súper interesante, que lo quiero compartir con ustedes. Y dice así: más allá de las insalvables distancias, quien hoy tenemos la responsabilidad de desarrollar políticas educativas, sabemos que vamos a encontrar piedras en el camino, porque algunos sectores todavía priorizan su interés por sobre los de la nación. Siguen anclados en privilegios pasados, mientras la educación dirige su mirada hacia adelante. Debemos sortearla, convencidos del rol transformador de la escuela, para volver a ser de ella el motor de crecimiento de nuestra patria. Escuche bien esto, ¿no? El puntal de la movilidad social ascendente, la llave que abre las puertas que imponen nuestros propios límites. El desafío de este momento es recuperar la calidad para llegar a la justicia educacional que permita salvar las brechas socioeconómicas y desplegar el porvenir con iguales posibilidades para todos, más allá del lugar geográfico de nacimiento y la condición de la familia. Qué maravilla, ¿no? ¿Saben quién lo dijo esto? Domingo Faustino Sarmiento. Es increíble. Este artículo lo escribió Alejandro Finocchiaro en el diario La Nación. Lo pueden ver el día 15 de febrero, si lo quieren buscar. Es realmente para leerlo, bueno, es largo. Pero me llamó la atención, ¿no? Lo que es la actualidad de todo esto, ¿no? O sea, fíjense que estamos con la discusión de los sueldos de los maestros con un resultado realmente paupérrimo. Yo quiero mucho a los maestros y de hecho tengo recuerdos fabulosos de maestros ejemplares que he tenido y que me lleno de orgullo de haberlos tenido. Y que, bueno, nada, hicieron que comprendiera la ecuación de la vida, ¿no? O sea, lo que es el esfuerzo y el placer de lograr algo que no es por la plata, es por el hecho de realizar cosas que vengan bien, que hagan bien, porque en definitiva es eso. Y la verdad que me gustaría tratar de poder humildemente empezar a poner en escena, a poner en el tapete las charlas sobre estas cosas, ¿no? Porque en general tomamos partido, como les decía recién, ¿no? de aquel que no está, entonces a ese lo denostamos, para salir del conflicto, para salir del apriete, convencido de que si zafamos, ya está, el problema se fue.
Y la vida no es una escena. La vida es la consecuencia de los actos. Y si usted tiene ganas de ser feliz, empieza a trabajar en serio. No se llene de excusas. No se ponga contento con algo más o menos, porque no sirve. Atienda a sus hijos. Atienda a su gente, a sus vecinos, ayude, haga. ¿Usted se cree que si no hace nada por el otro tenía que hacer algo por usted? ¿Pero a quién se le ocurre, a qué retardado se le ocurre semejante razonamiento? ¿Para qué me voy a preparar para ayudar al otro si el otro no me da ni siquiera un saludo? ¿Cuál es la gracia? Acá hay que trabajar todos juntos, responsablemente. Bueno, después vamos a seguir con una serie de comentarios que me parecen bastante interesantes, pero ahora vamos a tener, los anunciantes, los queridos anunciantes que acompañan este programa, y después un chiste de Landricina que me parece muy divertido, un poquito para cambiar un poco la onda, pero me parece muy divertido, espero que les guste. Es la charla con el padre Martín, se me ocurre, pero bastante divertido. Ya venimos, gracias. Bueno, continuamos con el programa. Espero que les haya gustado. Yo me estoy riendo todavía de la situación, ¿no? Y lo que es la ignorancia, ¿no? ¿Se da cuenta? Más allá de que, es un cuento hecho por la Landricina que no tiene desperdicio porque lo que tiene es el arte de la descripción de las situaciones, ¿no? Y cómo va desarrollando el cuento. Pero qué pedazo de bestia lo que era ese cabo. Así que espero que les haya gustado. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a ponernos un poquito más serios, pero siguiendo con el tema de lo que es la educación y la posición de cada uno de nosotros, esta semana he recibido un video que lo voy a subir ahí también a Facebook, a Manos a la Obra, de Matt Damon, que es un actor norteamericano, que habla sobre todo un desarrollo, pues esas cosas de blanqueo de armas, como quien dice, ¿no? Me llamó la atención ese concepto cuando apareció ¿se acuerdan del asesinato de Nisman? Había que blanquear la idea según una nueva teoría que ha salido ahora, ¿no? La idea de cómo entró el arma homicida en el departamento. Entonces la tenían que blanquear de una manera infantil, no, de una manera poco agresiva, ¿no? Entonces, en el caso de Matt Damon, es una cerveza la que hizo esta publicidad, pero no es por ese lado que viene la cosa, sino del lado del absurdo, lo que estamos planteando acá, de quién se va a ocupar de nuestra comunidad. Y en este video hacen el desarrollo de una cantidad de personas en distintas situaciones, con grandes hoteles y grandes restaurantes, que piden un vaso de agua. Me muero de sed, tengo ganas de tomar un gran vaso de agua helada, me voy a dar un flor de baño en el hotel, y toda una cantidad de cosas obvias que normalmente nosotros consideramos que el agua está en la canilla, obviamente, y que es una cosa sencilla, ¿no? y lógica, y cómo no va a haber. Entonces, las personas que van atendiendo a todas estas personas muy, muy acomodadas, además, le dicen, no, mire, va a tener que esperar 5 horas, va a tener que esperar 6 horas, no tenemos agua. ¿Cómo? ¿Cómo? Todo el mundo queda como sorprendido, ¿no? Y es una prueba que se ha ido filmando, o sea, se ha instalado en un hotel de gran jerarquía y lo pusieron la cámara ahí y hacían como si fuera un blooper, ¿no? Y
Y entonces viendo las reacciones de la gente. Entonces de pronto sale como contrapartida una señora que está al borde del río con un bidón y un jarro juntando agua. Le dice, ¿sabe que esta señora está juntando agua y pasa 5 horas, 6 horas para llenar ese bidón? Entonces hacen todo un desarrollo de lo que es la importancia del agua, de lo que es la importancia de la atención, de considerar al otro, dentro de lo que estamos haciendo la línea de este programa, ¿no? Y uno considera que el agua la tiene, pero hay hermanos nuestros, y eso no tenemos que irnos a ningún país africano, donde no tienen agua. Acuérdense ese programa famoso de la nata que decía que un chico que decía que tenían hambre de agua. Eso sucede en nuestro país. Y nosotros, no, pero yo tengo la canilla. Ah, fantástico. ¿Y por qué esta señora no lo tiene? ¿Por qué hay alguien que se tiene que quedar 5 horas o 6 horas para conseguir el agua? Esa persona podía estar trabajando codo a codo con nosotros y podía estar generando riqueza y confort y desarrollo. ¿Se da cuenta? Entonces fíjense cómo resulta tan importante la idea de la cooperación entre todos, la organización, el límite nuestro que debemos poner. Cuando veía este video, también recordaba que hace unos años, en el Banco Nación, de acá local, había unas colas infernales, y un día me tocó que arranqué la mañana, porque ya veía que la cosa era muy complicada, sacando número en el Banco Nación. Entonces, saco mi número, faltaban 90 números por delante, o 100 números, yo no me acuerdo cómo era, o 100 y pico. Y entonces empiezo a irme y a ir y volver. Entonces hacía 2 cosas, volvía, 2 cosas, volvía, así como 4 veces en el día. Después al mediodía veía que faltaban un montón todavía, bueno, me fui a almorzar, después volví. Ya las cosas, los negocios se iban cerrando, ya las cosas por hacer ya no me quedaban más, así que al final a las 3 menos cuarto me instalo ahí. Terminé de ser atendido a las 4:30. O sea que tardé 6 horas y media para retirar dinero o para hacer un trámite, no me acuerdo, supongo que era para retirar dinero. Entonces, automáticamente lo fui a ver al gerente y digo, bueno, mire, ¿qué está pasando acá? O sea, acá hay algo que no está bien, no es normal en ningún país del planeta. Me puedo pasar 6 horas y media para retirar plata en un banco. Ya, yo entiendo todo, veo lo que es el ambiente tenso que hay, veo que la gente está molesta, aunque no dice nada, porque es muy típico, es parte del cuento que les estoy haciendo, ¿no? Esta sociedad que deja que las cosas pasen, que tengan que venir los militares, que tenga que venir alguien que nos haga algo, porque nosotros somos incapaces, nosotros somos buenos. Alguien se tiene que ocupar de nosotros. No lo entienden que nosotros no estamos de acuerdo. Entonces ahí comentamos, qué barbaridad, mira lo que pasó, pero nadie hace nada. Del otro lado, los empleados recibían toda esa mala onda indirecta, entonces estaban como... Había un ambiente muy tenso en todo el lugar. La cuestión es que el gerente me dice, no, mire, lo que pasa es que hace ya 6 meses o 8 meses que venimos pidiendo a la Casa Central que nos manden empleados porque hubo lamentablemente un muchacho que había fallecido, una señora que había tenido un bebé y que estaba de licencia, y otro más que no sé, que se había ido del banco. Entonces había 3 puestos menos, y entonces se había saturado por completo la atención al público, que había tanta cantidad de personas para atender por cliente. O sea, hay una estadística en los bancos que con una cartera de clientes de tanta gente necesitan tantas personas. Es como el ABC del cajero, yo qué sé. Yo puedo atender 100 personas.
pongo esfuerzo, pues 120, pero no puedo atender 300. Me faltaban personas y bueno, entonces evidentemente los trámites se atoraban. Entonces, ¿qué podíamos hacer ahí? ¿Cuál era la salida? ¿Seguir con la protesta? Yo de un lado, el otro del otro, el otro atrás del vidrio, entonces no, qué barbaridad, yo hago lo que puedo, pero yo te estoy aguantando, entonces hoy llego de mal humor y te insulto. Salimos todos enojados, qué barbaridad, esto no tiene arreglo, ¿no? O sea, ¿no le digo cosas de todos los días? ¿No está escuchando algo normal y cotidiano? Pero ¿y cómo lo solucionamos? ¿Hay alguien que esté pensando en eso? La cuestión es que había un señor muy simpático que sigue estando todavía vendiendo rifas, ahora el otro día lo vi en el Banco Provincia, con su mesita tratando de vender las rifas. Bueno, mire, ¿por qué no juntamos, deme unas hojas, le dije al gerente, para mañana juntamos unas firmas y pedimos que normalice el personal de esta sucursal? Es muy simple. Entonces, con un encabezado de una población indignada ante la situación de desatención que está habiendo, exigimos que regularicen el personal necesario, nada más, no tiene demasiada cosa. Con miles de firmas que vinieron atrás, porque obviamente al día siguiente abrió el banco, ya veníamos con la cola antes, porque somos especialistas en todo ese tema. Y entonces después, claro, la gente iba pasando y todo el mundo firmó. No hubo demasiada cosa complicada, no fue demasiado lío. Bueno, se hizo. Se juntó a las 4 o 5 días, vuelvo, estaba la lista, no sé cuántas hojas había. Bueno, acá está, listo, mándeselo por favor. A los 4 o 5 días, enseguida lo mandamos a la Casa Central. 4 o 5 días se solucionó el tema. Y empezó a funcionar bien. Muchas veces tomamos el camino más difícil, el camino de la ignorancia, el camino de no hacer, el camino de la queja. Cuando uno se va a quejar de algo, tiene que pensar antes cómo pudo solucionarlo, cómo puede solucionarlo. No se queje, no se queje del calor si es verano. Es verano, y hace calor, y sí, y en invierno hace frío, ¿vio? Y entonces no hablemos del tiempo tanto, ¿no? ¿Por qué no hablamos de educación, de hacer cosas, de cómo lo puedo ayudar? ¿No le parece que es una buena idea? Tratemos de ver cómo podemos construir, cómo podemos salir de esta discusión estéril. El día miércoles tenemos una movilización de camioneros, del multimillonaria familia Moyano, que tiene una fortuna colosal que no se sabe cómo la puede justificar. Claro, durante años toda la mafia política argentina permitió una cantidad de cosas que hacen que la pobreza exista. O sea, la pobreza es una falla, ¿no? Es una falla de un equipo social que no hace lo que debe, que gasta más de lo que entra, que permite la circulación de la droga y el comercio de la droga a cambio de una coima. Entonces nos vamos acostumbrando a ese ingreso mal habido. Yo les recuerdo, hubo un hecho que a mí me llamó mucho la atención el año pasado, a principio de año, donde habían encontrado una mafia en el fútbol de La Plata entre la policía, la justicia, el periodismo deportivo y los clubes de fútbol, donde para la seguridad del fútbol se ponía un presupuesto de una fortuna, no me acuerdo exactamente cuál era la cifra, pero creo que eran 800 millones, si no me equivoco.
y que entonces contrataban policías para los partidos de fútbol, y que entonces el presupuesto real del pago de la seguridad para el fútbol era de 400 millones. Los otros 400 se los repartían entre los atorrantes que dirigían eso. Entonces estaban todos acostumbrados a tener un ingreso fantástico. Salían por la calle, mirá lo que me compré, mirá el auto, mirá esto, mirá aquello, mirá cómo le va de bien. Son chorros. Y eso se instaló. Veamos lo que fue el sindicalista este que nos estafaba con todas las exportaciones, importaciones, el Caballo Suárez, que había organizado toda una mafia portuaria. Y eso lo pagamos todos, pero nadie lo ve. Ahora, veíamos al Caballo Suárez, alguno que lo conocía, fortuna colosal, debido con su pajarera, yo qué sé, no sé, hay tanto ejemplo de gente siniestra, ¿no? El famoso Lázaro Báez, gran estanciero argentino, ex cajero de banco, ¿no? No sé, nadie se plantea nada. ¿Se puede además desde el peronismo seguir sosteniendo esto? Ya, yo lo pregunto de onda nomás, ¿no? Entonces, si vamos a negar la realidad y tratamos de hacernos los idiotas, es porque nos queremos sumar a ese grupo de vándalos. Y si el grupo de vándalos es mayor, ¿quién construye? ¿Qué va a venir? ¿El hada madrina? ¿Va a construir de noche lo que el argentino despilfarra de día? ¿Cómo hacemos con eso? Pero fíjense cómo este video de Matt Damon con el tema del agua como cosa natural es tan natural como esto que les decía del Banco Nación, o tan natural como que nosotros éramos autoabastecidos en petróleo y de golpe por la torpeza nacional y las coimas y la mala administración y los delincuentes, terminamos importando petróleo. ¿Y qué pensaron? ¿Que no iban a tener respuesta? ¿Que no iban a tener consecuencias todo esto? No, pero a mí no me importa, porque a mí no me llega. ¿Cómo que no te llega? Ya tu barbarie te llegó. Tu ignorancia te ha copado. Hemos permitido que dejemos la educación de lado, señora, señor. Ayer hablaba acaloradamente con un amigo mío y hablábamos de esto, ¿no? Del problema de la responsabilidad de la educación. Entonces el joven me decía, pero los maestros no tienen que educar, tienen que instruir con el tema que tienen que hablar y punto, y tienen que venir los chicos educados. Pero no es así. El chico educado tendría que estar, pero esa familia ya no está, porque no recibió educación. Entonces, el fusible siguiente es la maestra, que tampoco está porque está tratando de lucrar, algunas, ¿no? Obviamente. Que se anotan para ver a ver de qué manera las toman y de esa manera después no la pueden echar más. Y empiezan con licencias. Esta semana salió a la luz lo que se gasta en la República, no en la República Argentina, perdón, en la provincia de Buenos Aires, por las licencias de educación. Solamente por las licencias de educación se gastan 1.000 millones de dólares, 19.800 millones de pesos en licencias. ¿Se da cuenta? Entonces están tratando de ver que no ganan suficiente. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se administra de esta manera? ¿Qué sucedería si no estuvieran todos esos truchos dando vueltas? Entonces esas licencias mal habidas, porque hay alguna persona que estará enfermo, pero no puede ser de que estén todos enfermos justo en la educación del Estado. Entonces hay un porcentaje que es el normal. La realidad excede todos esos porcentajes. Bueno, ¿por qué será? Nadie se pregunta. Ah, no, bueno, pero vos ¿qué querés? Bueno, no querés pensar en el tema, no querés hablar del tema. Entonces seguí en el fango. Porque si tenés un problema lo tenés que solucionar. Si no tenés trabajo, lo tendrás que buscar.
Y yo te puedo acompañar, pero esforzate. No te quedes haciendo la plancha y cuando tu jefe se da vuelta, aprovechás para hacer alguna macana o no trabajar. Eso es salvaje. No se puede hacer eso. Entonces tenemos que empezar a ver estas cosas, porque de lo contrario podemos seguir hablando lindo, pero la verdad que no alcanza. Yo me rompo en mi empresa para tratar de sacar la mayor producción, pero me he dado cuenta que mi problema no es la empresa, que tengo muchos. Mi problema está fuera de la empresa. Mi problema está acá. Mi problema está en mi país. En un país que no quiere ver, que no tiene ganas de solucionar. Entonces, empecemos a ver cómo logramos cambiar esto. Porque si no, va a seguir siendo un idiota. Y yo no puedo compartir, si es así con usted, nada. Y yo puedo venir todos los sábados y decir una cantidad de cosas lindísimas y tratar de hacer reflexiones y les agradezco tantos comentarios. Hola Francisco, felicitaciones por el programa, muy bueno, un abrazo, bueno, muchas gracias. Sí, ya lo sé, me lo dicen durante la semana y me comentan gente que lo escucha de otros lugares. Sí, ya lo sé. Realmente lo digo con el corazón. Pero usted tiene que hacer su movimiento. Porque yo no puedo hacer más nada. Y voy a tratar de acompañar, a gente que tiene problemas con la droga, pero usted tiene que querer curarse. ¿O qué quiere? ¿Que me vaya a vivir con usted y que entonces hablemos de la droga y en cuanto se me descuido va y se emborracha o se droga? No demandemos tanto. No podemos seguir demandando. Tenemos que hacer lo que sea, pero hágalo bien. Su familia, sus hijos son su tema, su ocupación. Yo le puedo dar una mano. Hay un montón de gente que es macanuda que le va a dar una mano. Pero no se apoye en eso. Y no le va a solucionar la vida, ni va a vivir su vida. Su vida es suya. Y dependerá del esfuerzo que haga para que le salga linda o le salga como el traste. Es su elección. Les mando un abrazo, que tengan un lindo fin de semana. Gracias.